Estimados colegas, un saludo cordial, bienvenidos a la materia de neurología. Esta materia la hemos abordado de los temas más susceptibles de ser preguntados a los menos susceptibles. El Ministerio de Salud ha destinado un número de temas que está bastante acorde en cuanto a la frecuencia de consultas que nosotros vamos a tener en la parte clínica, ¿no? Entre las cefaleas, que es el síntoma más preguntado dentro de la neurología, la parte de epilepsias, las crisis epilépticas, traumatismo cráneoencefálico, los eventos cerebrovasculares y también el síndrome demencial. Vamos a empezar con este tema muy importante que son las cefaleas. Dentro del área de neurología es el síntoma más frecuente y es la causa o motivo de consulta principal, la cefalea en la parte de neurología. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acerca de las cefaleas? Es que tenemos que descartar patologías muy importantes de acuerdo a características que nos presenten la misma. Por ejemplo, un paciente con una neoplasia que no haya tenido cefaleas anteriormente y que ahora consulta porque recién tiene cefaleas, pues ¿qué vamos a pensar? En una metástasis en el sistema nervioso, ¿no? O una meningitis carcinomatosa. ¿Cuáles serán las cefaleas más frecuentes? La cefalea tensional de lejos, que más del 80% según estadísticas de las personas padecen en algún momento. Luego la migraña, que es la cefalea vascular, ¿no? Vamos viendo algunas características y que nos pueden orientar a cierto tipo de patologías, como por ejemplo, cefalea intensa, rigidez de nuca, fiebre. ¿Qué vamos a pensar? En meningitis. Si me presentan una cefalea intensa, que se ha presentado de forma repentina, también tenemos cierto grado de rigidez en el cuello, pero tenemos vómitos. No están diciéndonos que hay fiebre ni nada. Vamos a pensar en hemorragia subaracnoidea. Si es que la cefalea se va a desencadenar cuando estamos masticando, cuando estamos moviendo la boca, pensamos sobre todo en neuralgia del trigémino o arteritis de las células gigantes. Una cefalea con aumento de dolor cuando nos levantamos, cambiamos de postura, estamos tosiendo, aumentando esa presión en el abdomen, ¿a qué nos va a orientar? A que tenemos una masa extraña en fosa posterior o a una malformación que es la malformación de Arnold-Chiari, ¿no? Otra característica que ya había mencionado hace un momento, que aparece por primera vez en un paciente con un antecedente neoplásico, pensamos en meningitis carcinomatosa o metástasis de carácter cerebral. Vamos por la más frecuente, que es la cefalea tensional. Es una cefalea que aparece en gran porcentaje de la población en general, se asocia a la ansiedad, se va a asociar al estrés, se va a asociar en muchos casos a la depresión. Pero, ¿cuáles son sus características más importantes? Que es de carácter opresivo, el paciente nos va a decir que siente esa opresión en la cabeza, es bilateral, se va a dar en ambos lados, empeora durante el día y sobre todo donde tiene mayor gravedad es durante la tarde, y que cuando nosotros realizamos el estudio neurológico pues no hay ningún tipo de alteración. La parte neurológica está conservada en todos sus aspectos. Es la cefalea de carácter tensional. Recordemos, es la más frecuente, se da en más del 80% de la población en algún momento, empeora durante el día, el peor momento es durante la tarde, donde se siente más que todo ese dolor de tipo opresivo en la cabeza y que pues va a mejorar con un tratamiento bastante sencillo. Para el manejo de la cefalea tensional solamente utilizamos lo que son los AINES, también podemos utilizar paracetamol y de forma preventiva anteriormente, ahora ya no con mucha frecuencia, se utiliza la amitriptilina. Vamos a ver la migraña. La migraña es una cefalea que también es bastante frecuente, le sigue en orden de frecuencia la cefalea tensional, se da por vasodilatación de todos esos vasitos que nosotros tenemos o de los más importantes en el parénquima, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a producir esta vasodilatación? Pues es por una alteración en la parte o de los agentes serotoninérgicos. ¿Pero qué tenemos que acordarnos? No nos preguntarán mucho de la parte serotoninérgica seguramente el día del examen, pero sí las características de la cefalea tensional, de la cefalea de los vasos sanguíneos, de esta cefalea que es la migraña o jaqueca también conocida, y son tres características que debemos acordarnos. El aura, que son esos síntomas premonitorios, la cefalea, que es de carácter pulsátil y que se va a asociar esta cefalea a sonofobia, fotofobia, náuseas y vómitos. ¿Ya? Síntomas premonitorios que son sobre todo de carácter sensitivo, cefalea pulsátil, sonofobia, fotofobia, náuseas y vómitos. Esas son las características que presenta la migraña. ¿Por qué se producirá? Eso no creo que caiga el día del examen, pero es importante que nosotros tengamos como datos. Es por una activación en el sistema nervioso
que inicia como paso número 1 en el tronco del encéfalo, van a mandar esas señales serotoninérgicas, por eso se produce una alteración en la parte serotoninérgica, que dilatan excesivamente los vasos del cerebro. Ahora, esa dilatación va a mandar una señal indirecta a lo que son muchos núcleos, que obviamente cuando estamos estimulando un núcleo solamente va a ser el conjunto de esos cuerpos neuronales, ¿no? Cuando se juntan los cuerpos de las neuronas, forman núcleos, esos son los núcleos nerviosos. Tiene que estimular todo, incluso la parte del dolor. Ahora, el que más se estimula en la migraña pues son los núcleos de carácter trigeminal, ¿ya? ¿Cuáles serán las migrañas más frecuentes? Una que es la migraña común. ¿Y a qué me refiero con migraña común? Hace un momento les mencioné que el aura aparece en los pacientes, ¿no? Que tienen migraña, o sea, que esos síntomas premonitorios que el paciente te dice veo puntos luminosos, escucho raro, me duele tal lugar, etcétera. Ese es el aura. Pero esta aura los pacientes no perciben en gran porcentaje, o sea que el 75% por lo menos de los pacientes que tienen migraña no te van a referir esos síntomas, solo un pequeño porcentaje. Y el aura común, sobre todo, la migraña común no presenta aura. Otro tipo de migraña es la migraña que sí va a presentar estos síntomas premonitorios, o sea, el aura, que representa un 20%. Otra es la migraña complicada. No solamente existe vasodilatación, pero cuando esta vasodilatación no pasa con el tratamiento, con las medidas generales, etcétera, puede haber un vasoespasmo reactivo. Entonces, al haber un vasoespasmo, obviamente, va a haber menos flujo a un área del sistema nervioso y obviamente va a haber daño neurológico de carácter focalizado. Cuando un paciente viene con síntomas neurológicos, qué sé yo, se le ha caído el párpado, y no pasa estos síntomas neurológicos, por más de que ya haya pasado el ataque migrañoso, la crisis migrañosa, pues nosotros tenemos que pensar que ese sector del sistema nervioso ha sufrido un daño permanente. ¿Por qué? Porque ha sufrido un infarto de características vasoespásticas secundarias a esa migraña, ¿no? Es una migraña complicada o infarto migrañoso. Hay otra migraña que es muy poco común, es la migraña basilar, que aparte de todos los síntomas que hemos mencionado, presenta bastante disartria y vértigo. Y por último, la carotidina, que es también bastante infrecuente. Hemos dicho que activa los núcleos del trigémino hace rato en la explicación. Ahora, estos núcleos trigeminales obviamente van a tener una rama, ya saben, la oftálmica, la maxilar superior y la inferior. ¿Qué pasa si afectaría más a las ramas de abajo? No va a haber tanto dolor en la parte de la cabeza, pero sí el paciente va a referir dolor de características pulsátiles, igual al que de una migraña, pero en la parte inferior, o sea, en la parte de la cara, en un solo lado. Ahí nosotros podemos pensar que es una migraña, pero que es en la parte inferior, o sea, en la parte de la cara, y le denominamos como carotidemia. El tratamiento. Cuando el paciente está con la crisis, puede ser leve, moderado o grave. En la crisis leve, pues solamente utilizamos los AINES y con eso tranquilamente controlamos el cuadro. Pero en las crisis moderadas a graves ya tenemos que subir un poco más y vamos a utilizar los conocidos triptanes, como el sumatriptán, el solmitriptán, el almotriptán, etcétera, como tratamiento de las crisis. No funciona, se puede utilizar neurolépticos también. Y antes se utilizaba mucho la ergotamina, que tiene muy buen efecto en la parte del control de la migraña, pero que se ha demostrado que una vez que se deja de utilizar la ergotamina, puede pasar un tiempo corto o largo, o sea, semanas, días, meses, etcétera, los pacientes presentan cefaleas. Ya no serán de carácter migrañoso, pero sí cefaleas de gran intensidad, no pulsátiles. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no está con ergotamina, por eso se llaman cefaleas ergotamin dependientes. Es por eso que ahora el uso de ergotamina en el tratamiento de las crisis de la migraña se ha dejado de utilizar. Hemos tratado la crisis, ya sea con AINES, triptanes, neurolépticos, lo que sea. ¿Cómo vamos a prevenir que el paciente siga teniendo este problema? No será en su totalidad, pero disminuir la frecuencia de las crisis, pues con el tratamiento profiláctico. Sobre todo se va a basar al uso de betabloqueantes, más que todo el propanolol, la amitriptilina. Podemos utilizar antagonistas de los canales del calcio, sobre todo la flunaricina y el verapamilo, y antiepilépticos, sobre todo el valproato y el topiramato. Hay otro tipo de cefaleas que son trigémino-autonómicas. Estudiándolas por separado es un poquito más difícil comprenderlas, por eso que realizamos este cuadro, que lo tienes en tu ABCM también, en la cual vamos a comparar las más frecuentes, que es a la cefalea en racimos o clúster de Horton, a la cefalea hemicraneana paroxística,
a la hemicraneana continua y a la cefalea neuralgiforme con unilateral con inyección conjuntival, que también se denomina SUNT. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran las características en cada una de ellas? Primero las voy a mencionar para que vayamos a diferenciarlas y luego mencionamos sus tratamientos. La cefalea en racimos, o también llamada, la cefalea de Horton, se presenta más que todo en el sexo masculino, varones, jóvenes. Hay crisis anuales, estas crisis duran semanas. No quiere decir que la cefalea se mantiene durante semanas, sino que durante el año existen un par de semanas en las cuales sí se va a presentar esta cefalea, pero que va a no superar los 45 minutos. Se da más que todo cuando el paciente despierta durante la noche, o sea, despiertan. Los malestares van a despertar a los pacientes. ¿Qué malestares? Ese malestar en toda la parte trigeminal, el lagrimeo, la congestión nasal, el enrojecimiento, etcétera, ¿no? ¿Por qué se va a desencadenar? ¿Puede haber desencadenantes? Sí, sobre todo el alcohol. Ahora, esa es la de Horton, en clúster o en racimos. Hay otra que es la hemicraneana paroxística. Esta se va a presentar en mujeres, ya no en varones, más que todo en mujeres. Dura hasta 30 minutos y se desencadena por movimientos bruscos. También se puede desencadenar en el alcohol, pero sobre todo con movimientos bruscos se va a desencadenar el cuadro. ¿Qué pasa si no es paroxística? O sea, un paroxismo deja de ser paroxismo y se convierte en continuo, o sea, todo el tiempo va a pasar esto. Pues la denominamos ahora hemicraneana continua. Es lo mismo que la hemicraneana paroxística, solamente que el dolor es de características continuas. Pero hay periodos que más bien se va a exacerbar el cuadro. Por último, la neuralgiforme unilateral con inyección conjuntival y lagrimeo, que es el SUNT. ¿Por qué se caracteriza? Es muy corto. El malestar será bastante, podríamos decir, de características graves, o sea, va a haber mucho lagrimeo, mucha congestión y demás, pero el dolor lacinante que refieren estos pacientes no va a durar más de 5 segundos a 5 minutos. ¿Por qué se va a desencadenar? No es por movimientos bruscos, como la habíamos visto en la hemicraneana, no es por el alcohol, como en la de Horton. Esta se desencadena más que todo por estímulos en zonas gatillos. O sea, el paciente dirá, cuando me estoy secando la cabeza, toco tal lugar y me viene el malestar. O cuando me limpio la nariz, o cuando me estoy cepillando los dientes, etc. Pero estímulos en puntos gatillo que desencadenan este tipo de cefaleas. Ahora vamos viendo. La cefalea de Horton, como repaso, ¿no? La que se da en pacientes varones, aparece en la noche, no dura más de 45 minutos y se desencadena por el alcohol. Se trata con las crisis. Cuando aparece la crisis, sumatriptán, oxígeno y lidocaína. O sea, triptanes, oxígeno y lidocaína, pero tópica, ¿no? De forma nasal. ¿Cómo prevenimos las crisis en estos pacientes? Con, sobre todo, verapamilo, y también nos podemos ayudar con corticoides. Ahora, en el sexo femenino, esa cefalea hemicraneana que se encadena con movimientos bruscos, se trata con indometacina y el tratamiento profiláctico no se recomienda en la misma. La continua, como es solamente una exacerbación o una forma continua de la paroxística, pues el tratamiento será el mismo, la indometacina, y dentro del SUNT no hay tratamiento que ha demostrado su eficacia, ¿no? Con eso hemos llegado al fin del primer tema de neurología, que son las cefaleas. ¿Cómo tienes que abordar los ABCMEDs? Pues tener una idea general. ¿Cuál es la cefalea más común? ¿Qué va a ser la tensional? ¿Cuáles son las características de la migraña? ¿Cómo tengo que tratar las crisis y los tratamientos profilácticos? Y lo mismo dentro de las cefaleas trigeminoautonómicas. Tengo una idea, es un cuadro comparativo de cuáles son las más importantes, sus características, cómo las diferenciamos y el tratamiento en cada una de ellas, ¿no? Nos veremos en un siguiente tema de neurología.